Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Defensoría Abierta Live. Hoy día vamos a conversar de un tema muy interesante que todos los días escuchamos hablar a través de la prensa sobre personas que infringen el artículo 318 del Código Penal, probablemente uno de los artículos más conocidos en la historia de la prensa. Yo creo que nunca se había tratado tanto sobre un artículo penal. Entonces queremos saber en qué consiste, cuál es su naturaleza. Vamos a ver también qué cambios se le han hecho y cómo podría afectar a todos quienes estamos bajo estas medidas para prevenir los contagios del coronavirus. ¿A quién no le ha pasado que quizás no escuchó que su comuna entraba o salía de cuarentena? Y eso puede traer consecuencias que no son menores porque pueden llevar a una persona a enfrentar al sistema de justicia. Para hablar un poco más de este tema, hoy día vamos a entrevistar a Francisco García, quien es abogado del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional. A quien le vamos a dar la bienvenida. Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alexis, y a todo el mundo. Aprovechar brevemente de dar un afectuoso saludo a todos quienes trabajan, defensores, defensoras públicas que trabajan en la defensoría y a todos los profesionales y a Luquitas también, a mi hijo que está ahí escuchando también en alguna parte. Excelente. Con todos esos saludos, bueno, entremos un poco en materia, Francisco. Vamos a explicar brevemente de qué se trata el artículo 318. ¿Es un artículo nuevo? ¿Es un artículo que se creó para la pandemia o ya existía en el Código Penal? Sí, el tipo penal del artículo 318 es un delito, digamos, que está muy lejos de ser nuevo. Lo que sucede es que, dadas las particularidades que tiene y las particularidades propias de las sanciones de las conductas que sanciona, había tenido una aplicación bastante limitada en la historia, digamos, del sistema penal. De hecho, si mal no recuerdo, el año pasado hubo alrededor de 14, 15 casos vinculados con este tipo penal. Y obviamente ahora en este contexto que es bastante inédito de la actual pandemia, donde obviamente cobra toda la relevancia. En efecto, hace muy poco, digamos, fue modificado este tipo penal. Se agregaron nuevas figuras, una figura agravada, digamos. Figura agravada significa que el mismo delito, en el evento que tenga otras circunstancias específicas, tiene una pena más alta. Y se agregó además otro tipo penal que está vinculado con los empleadores, empresarios o empleadores en general, que de alguna forma coaccionen a sus trabajadores para concurrir a prestar sus labores en contexto de pandemia y fuera de las autorizaciones administrativas. Ya, entonces, bueno, para ir por parte, voy a leerlo. Dice, este 318 sanciona a quien pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Básicamente, lo que tenemos es, bueno, dice algo muy concreto, que las personas que ponen en riesgo la salud pública, ¿cierto? Estando en este estado de catástrofe. ¿De qué manera, en la práctica, de qué manera una persona podría poner en riesgo la salud pública hoy en día? ¿O de qué manera o por qué se le está deteniendo por este delito? Que son dos temas distintos y me gustaría que tú hicieras la diferencia. Sí, este tipo penal en general, como ya mencioné, ha sido poco discutido a nivel de tribunales. Todavía no existe un criterio, digamos, unánime o asentado de cómo debe interpretarse este delito. Y ello significa, por tanto, que el hecho que el Ministerio Público, en este caso, el Estado, le atribuya la comisión de este delito a una persona no significa necesariamente de que efectivamente la conducta que realizó deba ser sancionada por este tipo penal. Es una discusión que está recién empezando y que obviamente va a tener un desarrollo muy importante de aquí a muy poco tiempo. En particular, esto es interesante explicarlo para todas las personas que están escuchando, que los delitos en general se cometen de dos formas, para explicarlo en términos muy sencillos. Una cosa es
cometer el delito afectando aquello que el tipo penal quiere proteger, que generalmente se llama bien jurídico. Por ejemplo, el homicidio lo que hace es sancionar cuando se afecta el bien jurídico vida. El robo con intimidación se caracteriza por afectar el bien jurídico o los valores propios de la propiedad, por una parte, pero también la integridad psíquica o física de las personas. En esos casos estamos viendo que la conducta que la persona comete efectivamente afecta el bien jurídico. Cuando una persona mata a otra, y esta persona evidentemente muere, el delito está consumado, lo que hay es que hay una afectación concreta y real del bien jurídico. Pero hay otros tipos penales que se crean de una forma distinta y lo que se sanciona más bien no es el haber afectado concretamente el bien jurídico, en este caso la salud pública, sino que haberla puesto en riesgo. Y aquí una cuestión bastante interesante, porque ¿qué es lo que es la salud pública para estos efectos? La salud pública en este caso es lo que se llama un bien jurídico colectivo, no es la salud de una persona en particular, sino que tiene que ver con la salud de la colectividad. Ha habido muchos debates que son más técnicos, quizás no es el momento de entrar en ellos, pero hay toda una discusión ahora, porque en este caso la manera de poner en riesgo o afectar la salud pública tiene que ver con incumplir las regulaciones administrativas de la autoridad competente. Cuando se refiere a estas regulaciones de la autoridad competente, todos sabemos porque se ha visto en la televisión, etcétera, a lo menos, tiene que ver justamente con las resoluciones que ha dictado el Ministerio de Salud respecto de la cuarentena y un montón de previsiones específicas. Sabemos además, en general, por nuestra experiencia, que también hay ciertas autorizaciones que se otorgan y que se pueden encontrar en las comisarías o en la página web de la comisaría virtual que sí permiten realizar determinadas conductas. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles conductas que las personas puedan realizar que eventualmente no cumplan con las autorizaciones administrativas o que infrinjan las prohibiciones que estableció la autoridad administrativa van a ser constituidas de este delito? Y eso es muy importante porque van a haber distintas posiciones que se van a discutir acá y lo que la Defensoría Penal Pública plantea es que no basta cualquier infracción de cualquier aspecto de la regulación administrativa para estar frente a este delito. Nosotros entendemos que efectivamente la conducta no solo tiene que suponer una infracción a la regulación administrativa, sino que además tiene que ser idónea, tiene que ser eficiente para poner en riesgo la salud pública. Y salud pública no entendida como el funcionamiento de los hospitales, de las redes asistenciales, sino que de la salud real, concreta, pero de un grupo amplio o indeterminado de personas, o incluso de un grupo específico concreto de personas. Desde ese punto de vista, entonces, es muy interesante reflexionar respecto de una cuestión tiene que ver con que el no cumplir una resolución administrativa puede traer aparejada sin duda una sanción administrativa. De hecho, el Código Sanitario establece procedimientos para investigar estos casos, la instrucción de un sumario sanitario y eventualmente incluso la imposición de multa. Y eso significa entonces que el ordenamiento jurídico tiene herramientas para perseguir y sancionar a las personas que incumplan las obligaciones establecidas en resolución administrativa. Una cuestión distinta es que eso suponga entonces una infracción penal, porque el derecho penal, ustedes saben, debe aplicarse solamente cuando no existan otras herramientas menos violentas o menos perjudiciales para los derechos de las personas y solo en esos casos más graves debe aplicar. Francisco, tenemos un problema ahí con Francisco. No sé si está. Francisco, ¿me escuchas? Ya que se fue la imagen. Sí. No, no te veo todavía. A ver, no sé si puedes revisar. Ahí te escucho cortado. Tengo un problemita. Fuerte y claro. ¿Tú me escuchas bien? Chuta, espera un poquito, ¿eh?
Bueno, mira, vamos a esperar un poco, porque no sé, parece que no sé si te mueves quizás a otro espacio, Francisco. Eh, Podrías tener quizás un poco más de señal, pero se nos acaba de perder la señal ahí. Eh, bueno, vamos a ir resumiendo un poco lo que tú estabas explicando. Básicamente, a ver si vuelve la señal entre medio. Básicamente lo que tú explicabas tiene que ver con que afectar la salud pública. Ahí te veo de nuevo, Francisco. El bien jurídico protegido aquí sería la salud pública, tal cual como tú explicas que todos los delitos tienen o deben afectar en concreto, ¿cierto? O, o deben afectar un bien jurídico, que es el bien jurídico protegido, y sería la salud pública. La pregunta que se hacen todas las personas en la práctica, no tener un permiso e ir al supermercado a comprar sin este permiso podría ser desde el punto de vista de la defensoría, aquí porque básicamente todos los intervinientes tienen una postura, el Ministerio Público por un lado, el Poder Judicial y la defensa. Desde el punto de vista de la defensa, alguien que no está contagiado, alguien que no es empleador, alguien que es una persona común y corriente que sale a la calle sin permiso o que se le vence ese permiso, por ejemplo, también, que tenía un tiempo, ¿afecta a la salud pública desde tu punto de vista? Sí, al parecer de la Defensoría Penal Pública no, y de hecho han salido interesantes resoluciones ya de varios jueces de garantía, pero incluso de ilustrísimas cortes de apelaciones, como en el caso de Iquique, que establecen que no. Y por eso es importante la distinción que hacía, lo que no significa que no suponga una infracción a normas administrativas y que pueda tener una sanción. Sí, Pero desde el punto de vista del tipo penal del artículo 318 no. Y eso justamente por lo que conversábamos. El que una persona, por ejemplo, que son a nuestro entender los casos que mayoritariamente se están imputando hoy en tribunales, el que una persona esté fuera de su casa, sin el permiso, con mascarilla, claro. pero sin el permiso vigente, a nuestro entender, y por supuesto sin estar contagiada, sin tener resultado pendiente del PCR u otro examen, Ajá. eso en rigor no pone en riesgo en términos del tipo penal la salud pública en los términos de idoneidad. No es idónea, no es eficaz Ujú. para poder afectar. Y el punto importante acá, que tiene que ver incluso con los principios del Estado de Derecho, es que las meras desobediencias administrativas no pueden ser objeto de sanción penal, porque eso sería entonces tipificar y sancionar penalmente la mera desobediencia a la autoridad que es sumamente relevante, sin duda alguna, para el funcionamiento social, pero no puede ser por ese solo hecho objeto de sanción penal. Y por tanto, en este caso, para nosotros, no basta la infracción particular, algún aspecto de la resolución administrativa, sino que tiene que haber una idoneidad, tiene que haber la posibilidad, en abstracto si se quiere incluso, pero Sí. la posibilidad de poder poner en riesgo la salud pública. Hoy día las últimas cifras hablan de 30.000 personas imputadas que han sido imputadas por el Ministerio Público en el procedimiento monitorio, que si quieren luego podemos explicarlo un poco Sí. más. La enorme mayoría de esos casos se refiere, a nuestro entender, justamente a casos de personas que estaban no en su lugar de residencia, sin los permisos, ya sea infringiendo o cuarentena o toque de queda. Distintos son los casos que también han existido y han salido en los medios de comunicación masivos de personas que, estando contagiadas o no estándolo, realizan fiestas masivas, generan aglomeraciones importantes de personas. Esa es una cuestión distinta y tendrá que evaluarse caso a caso. Pero aquí no estamos hablando justamente de personas que están fuera de sus hogares sin cumplir un poco estos requerimientos administrativos específicos. Sí, y eso tiene que ver también con lo que habíamos conversado antes de la entrevista, que la mayoría de estas personas que hicieron noticia, que hicieron fiestas, que desobedecieron o de verdad quizás pusieron en riesgo la salud pública, su tratamiento fue distinto a estos 30.000 que dices tú. No es que les haya llegado una notificación y estén dentro de estas personas que van a enfrentar este procedimiento monitorio que ya vamos a explicar, sino que fueron detenidos, fueron llevados a un tribunal. Entonces, sabemos que esos casos son pocos o relativamente pocos.
versus este número importantísimo de 30.000 personas. Ahora detengámonos en estas 30.000 personas que quizás podrían llegar a ser más cuando terminemos con la emergencia sanitaria. ¿Qué les va a pasar a estas personas que no sacaron el permiso, que fueron a comprar sin él, que estaban trabajando, o personas que son en situación de calle, que también sucede, alguien que tuvo una emergencia y no le quedaban más permiso y tuvo que salir de la casa? Estas personas, entendemos que no son delincuentes, ¿cierto? Estas personas, ¿qué es lo que van a vivir? ¿Cuál es el proceso de aquí en adelante? Sí. Primero, aclarar la cifra de que los 30.000 son casos que ya están tramitándose en el Poder Judicial, porque la Ujú. información que ha llegado al Ministerio Público es que hay muchísimos, miles de casos más, pero que aún no han sido llevados a la tramitación judicial propiamente tal. Ajá. Todos estos casos de los que estamos hablando, el Ministerio Público ha optado, por una decisión político-criminal legítima sin duda, por el procedimiento monitorio. Y este es un procedimiento muy particular que de alguna forma rompe el esquema y no respeta de cierta forma muchos principios del proceso penal. Y ello porque en rigor funciona de la siguiente manera. El Ministerio Público recibe información, probablemente de las policías, de una detención y un eventual delito. El Ministerio Público, en este caso el 318, el tipo penal le permite, cuando solo requiere la pena de multa, de 6 unidades tributarias mensuales, que son más de 300.000 pesos, Ajá. lo que hace él es hacer un escrito y presentarlo al tribunal. Este escrito básicamente lo que él plantea son los hechos y los antecedentes. Los antecedentes que se funda, que son en estos casos el parte policial, la declaración de algún funcionario aprensor y nada más que eso. El tribunal lo recibe y tiene distintas opciones. La que están empleando hoy día mayoritariamente tiene que ver con acoger el requerimiento e imponer la multa. Si ustedes se dan cuenta, no ha habido abogado defensor, no ha habido discusión alguna respecto de si la conducta constituye o no el tipo penal que está invocando el Ministerio Público. De modo alguno se ha escuchado a la persona detenida para poder conocer el contexto y las distintas razones o justificaciones que pueden existir para estar en la esquina de su casa o en algún otro lugar. Y el tribunal, al evento de acoger este requerimiento, impone la última decisión de la persona. Eso supone entonces que la persona, que tiempo atrás pudo haber sido detenida, va a recibir esta notificación. La notificación, en términos generalmente bastante legales, yo me atrevería a decir no siempre fáciles de comprender por una persona que no ha estudiado la materia, Ajá. le dice básicamente que tiene dos opciones. Una, decir yo no acepto esta multa, yo no, o por la razón que fuere, Ajá. no quiero pagar, o bien no creo que lo que yo hice corresponda al delito que me están imputando y en ese caso tiene que reclamar. No tiene que dar ninguna justificación, basta que diga yo no acepto esta multa y la reclamo. Ya podemos hablar de las distintas maneras que hay para hacer eso en esta época. Una vez que se hace eso, entonces, insisto, sin dar ninguna razón ni justificación, el tribunal está obligado a decir, ok, entonces esto lo vamos a discutir en el sistema penal. Y es muy importante porque ahí es donde aparece la figura del defensor, que puede ser evidentemente para todo el mundo de manera universal un defensor penal público o bien si lo prefiere un abogado privado. Y que por tanto va a haber representación jurídica, va a haber alguien que va a poder plantear alegaciones al tribunal y discutir también con el Ministerio Público si la conducta que están imputando constituye o no el tipo penal, o como han dicho ya bastantes tribunales y algunas ilustres cortes de apelaciones del país, que efectivamente o constituiría solo una falta del Código Penal o eventualmente habrá que verlo en sede administrativa del Código Sanitario. Ahora, la otra posibilidad que tienen las personas es decir, no, yo voy a aceptar esta multa Ajá. y ahí incluso la ley establece así una rebaja de un 25% si la pagan dentro de 15 días. Ahora, es muy importante tener presente lo siguiente. Estamos hablando de una multa muy alta. Las multas por la falta en general del Código Penal son muchísimo más bajas. Esta justamente el legislador intentó dar una señal que yo la verdad desconozco si ha tenido la eficacia que se esperaba, pero es una multa muy alta. Si la persona no la reclama, por supuesto, y no la paga, eso va a generar que vuelva al sistema penal la causa. Y ahí las posibilidades son, la primera, se le va a ofrecer la posibilidad de realizar trabajos en beneficio de la comunidad, Ajá. que son bastantes horas.
Y estos trabajos tienen que ser organizados por Gendarmería de Chile, tienen que ser realizados una cantidad determinada de horas, etc. ¿Y de cuánto La otra estamos cosa, hablando? Disculpa, más o menos de cuánto estamos hablando el equivalente a estas 6 si UTM. mal no recuerdo, son 8 horas, no tengo el código a mano, pero son como 8 horas por un tercio. O sea, estamos hablando de muchas horas de trabajo comunitario. En el evento que no cumpla o que no quiera realizar el trabajo comunitario, la multa que no se pagó se convierte en días de privación de libertad, Uf, que también de un tercio. Por tanto, estamos hablando de bastantes días de privación de libertad. Y lo importante acá es que estamos hablando no de uno o de dos casos, estamos hablando de miles de casos. Por tanto, la pregunta es, no solo que hay muchas condenas por el artículo 318 que han habido y van a seguir habiendo, donde es a lo menos muy discutible que estas conductas constituyan este delito, sino que tenemos una multa de muy alto valor y que obviamente el no cumplimiento tiene consecuencias. Algunos tribunales lo que han hecho, sí, para hacer bien, para dar el panorama completo, claro. una vez que imponen la multa, acuden al artículo, un artículo del Código Procesal Penal que permite que durante 6 meses la multa no se pague y si la persona no es requerida o formalizada nuevamente, la multa no debe ser pagada y la causa se sobresee. ¿Eso O lo sea, hacen eso de es una posición. oficio? ¿Lo hace de oficio, o sea, por sí solo el tribunal? ¿O requiere que la Es, persona lo pida? lo que sucede, eso lo hace el tribunal antes de que la persona se entere que fue condenada. Ok, es una Para actitud explicarlo mejor, que el toma el tribunal mismo tribunal. recibe y él lo resuelve. Hoy día hay tribunales que lo están haciendo y muchos otros tribunales no lo están haciendo. Ujú. Importante además la fundamentación que dan los tribunales. Como ya dije, el requerimiento que presentan los fiscales básicamente se limita a decir cuál es el hecho y citar toda la reglamentación administrativa Sí, que supuestamente estaría infringida y no mucho más. Y los tribunales, salvo importantes excepciones, lo que hacen es decir, lo considero suficientemente fundado o no suficientemente fundado. Hay honrosas excepciones, como la magistrada Andrea Muñoz, quien nos, entendiendo justamente de que hay muchos aspectos importantes que discutir, ella solicitó un requerimiento al Tribunal Constitucional sí. sobre la constitucionalidad del tipo penal y muchos otros jueces que efectivamente han dicho, yo necesito escuchar a la persona a la que se le está imputando el delito y yo necesito que existan a lo menos la posibilidad de defensa técnica para poder discutir esto y lo que hacen entonces es rechazar el procedimiento monitoreo. Sí, Entonces, de hecho ese mismo, lo que hace la magistrado, tuve oportunidad de ver el requerimiento y claro, como dices tú, lo que hace el Ministerio Público es citar todas las normas. El hecho fehaciente es que, claro, se pilló a esa persona sin permiso en tal lugar, en una comuna que tiene cuarentena, salen los decretos que dice cuándo empezó esa cuarentena, y los testigos son los funcionarios policiales que encontraron a esa persona, ¿cierto? Es el que la encontró, más otro que es como el funcionario que da fe de esto. No hay, como dices tú, una versión del imputado, no tiene posibilidad de defensa técnica. Claro, es muy relevante ese punto y muchas personas así se están viendo afectadas por esto. Em, el punto es cómo seguir. Tengo una duda antes de esto, ya hemos explicado un poco del procedimiento monitorio. Por redes sociales muchas personas nos preguntaban, ¿qué pasa antes? Retrocedamos un poco. ¿Me pueden detener? ¿Pueden registrar mis pertenencias si a mí me encuentran sin el permiso en una comuna que tiene cuarentena? O si estoy, que son dos casos distintos, infringiendo el toque de queda. ¿Qué facultades tiene la policía para poder, o qué puede hacer conmigo básicamente? Me lleva al cuartel, puede registrar mis pertenencias. ¿Qué es lo que sucede ahí? sí, es una pregunta muy importante. O sea, tenemos que partir de la base de que las policías funcionan, y está bien que así lo hagan, bajo la idea de que el artículo 318 se aplica, que es un delito, se aplica a personas que se encuentran fuera de su lugar. Entonces, desde ese punto de vista, han habido discusiones jurídicas, pero efectivamente, dado que el Ministerio Público entiende que estar fuera de la casa sin permiso constituye el delito, entonces el Ministerio Público entiende que efectivamente las policías sí estarían facultadas para detener a alguien. Mm, Estando facultadas para detener a una persona, también tienen la facultad de registrar las pertenencias con una persona del mismo sexo en el evento que haya algún tipo de cacheo superficial para efectos de
de descartar algún peligro para el funcionario aprensor y eventualmente ser trasladado también a la comisaría. En esos casos, la mayoría de los casos de personas que solo se encontraban fuera de su hogar son llevadas a la comisaría, obviamente se hacen todos los registros administrativos y luego son puestas en libertad. Y esa información se remite al Ministerio Público. Hay algunos casos en donde el Ministerio Público ha decidido que las personas pasen a audiencia de control de detención, donde son formalizadas, incluso se ha solicitado la prisión preventiva de alguno de ellos, pero en general estamos hablando de casos distintos. Estamos hablando de casos distintos que son los conocidos por la opinión pública en términos generales, donde la conducta es bastante más compleja, si se quiere decir, el riesgo para la salud pública es probablemente existente, etcétera. Claro, Sí, estamos en esas otras figuras que dices tú, de las personas que hacen fiestas, ¿cierto? O que invitan a otros a participar, o que están contagiados, o que tienen exámenes pendientes, o estos empleadores también que obligan a trabajar a las personas, que son los casos más efectivamente. connotados. Claro, Respecto de los monitorios, sí, Alexis, muy brevemente, hay dos cuestiones importantes que plantear para las personas que reciban estas notificaciones. Primero, toda persona tiene derecho a ser defendida. sí. Para eso existe la Defensoría Penal Pública en la página web y en los datos de contacto que después los podemos entregar están y ustedes pueden llamar, pueden escribir y recibir toda la asesoría más profesional posible directamente para su caso particular. Segundo lugar, hay una ley a propósito de la pandemia que afectó varios plazos judiciales y una de esas reglas dice que el plazo para reclamar de la multa que eventualmente a usted le imponen está suspendido. Está suspendido. Eso significa, por lo tanto, que solo una vez que termine el estado de emergencia decretado, 10 días después empiezan a correr los 25 días. Por tanto, en simple, 25 días después de que finalice formalmente el estado de emergencia sanitario, vence el plazo para reclamar. Hay algunos tribunales que lamentablemente cuando notifican a las personas no indican esto, sino que simplemente indican el plazo de 15 días para pagar, para el tener un 25%, y como Defensoría Pública estamos intentando también distintas vías para poder resolver esta cuestión, porque nos interesa que la información que reciban las personas sea lo mejor y más clara posible. Una cosa es que existe información a las personas y otra cosa es que esa información sea clara. El Sí, ministro de la excelentísima Corte Suprema, Lamberto Sistenas, publicó hace muy pocos días una columna donde abogaba justamente porque el sistema en general se preocupe de que cuando le dice las cosas a las personas, lo haga en términos de que las personas lo puedan entender. Hablar solo en artículos, citando leyes, citando esto, con palabras, si se quiere, más técnicas, impide que las personas lo puedan ver. Y lo último respecto de esto es que las resoluciones que van a recibir generalmente dice que usted para poder reclamar debe ir al tribunal. ajá, Eso hoy día evidentemente eso es muy complejo. O claro. sea, pandemia, permisos y un largo etcétera, sin perjuicio de que hay un permiso específico por citación judicial, pero hay un tema de riesgo. Ujú. Sin embargo, en la oficina virtual del Poder Judicial, el único tema es que entendemos que requiere clave única, existe la posibilidad de poder presentar también un reclamo de manera virtual y estamos justamente también haciendo todos los intentos con la Corporación Administrativa, que siempre tiene muy buena voluntad para tratar todos estos temas, de tratar de generar mecanismos y espacios de mayor información a las personas y también de un acceso bastante más sencillo a este derecho, pues un derecho absolutamente evidente de poder reclamar y exigir un juicio respecto a la imputación que se le está haciendo. Mira, muy relevante lo que estás diciendo, porque puede pasar, quizá alguien de las, no sé, 80, 100 personas que nos estaban viendo, le sucedió y le puede llegar esta notificación, como dices tú, que le da este plazo de 15 días. Es muy importante recordar, y a ver si puedes repetir eso, eh, que básicamente no es que se le vaya a vencer ahora esos 15 días, sino que eso probablemente estaba en una notificación tipo o algo que no se modificó, ¿cierto? Pero que ese plazo se extiende hasta que termine el estado de excepción y 10 días más, ¿era? Algo así. ¿Cuál sería la fecha aproximada, Francisco? Entiendo que es en octubre, no la tengo a mano, pero entiendo que por ley, por disposición legal, el estado de emergencia sanitario termina, creo Alrededor que en del octubre. 15. Por ahí. Ahí son 10 días después, vuelven a regir los plazos, y si sumamos los 15 días
que la ley establece para que las personas puedan reclamar, tenemos 25 días a partir de la fecha, que es una fecha oficial, digamos, desde la cual vence el estado de excepción. Hay tribunales que de forma, me parece, muy proactiva han modificado las resoluciones. Ajá. Y hemos visto muy buenas resoluciones que en un lenguaje bastante más accesible no solo explican todo lo que puede hacer, dan los datos de la Defensoría Penal Pública para que las personas que reciben esta notificación se puedan acercar y además explícitamente señalan que el plazo está vencido. Porque de no ser así, las personas obviamente van a recibir esta notificación y van a entender que deben pagar. Y estamos hablando de 6 unidades tributarias mensuales, que en el contexto socioeconómico actual, digamos, podemos decir que una suma bastante elevada. Basta solamente compararla con los 100.000 pesos por integrante del grupo familiar del Estado del ingreso familiar de emergencia. Ahora hay un nuevo, se está volviendo a debatir el mismo tema, el retiro de los ahorros previsionales que ha generado tanto debate y un largo etcétera, digamos. Entonces, por eso es que tenemos una enorme preocupación como institución. No solamente vamos a ejercer todas las acciones que entendemos necesarias para efectos de poder representar los derechos de las personas, pero sobre todo también entregar la mayor y mejor cantidad de información posible. Sí, mira, tenemos algunas preguntas que fueron hechas de manera interna, que más o menos tú ya has respondido, pero te las voy a ir diciendo y vamos chequeándolas. La gente nos pregunta si es que por este delito se puede ir a la cárcel, según lo que tú explicaste. Si las personas no pagan, ¿ya? Y no hacen nada, no reclaman, no pagan, se desentienden o, bueno, no hacen nada. Esto podría llevar, tú explicaste, a algún trabajo en beneficio de la comunidad o a una pena de cárcel, ¿ya? Por así decirlo, ¿cierto? Equivalente a estas 6 unidades tributarias mensuales. Eso fue algo de lo que ya explicaste. ¿Qué puede hacer la policía? Dijiste que sí, efectivamente te pueden detener y efectivamente por estar en flagrancia pueden registrar tus pertenencias, tu vestimenta y llevarte a un cuartel policial. Si se hace o no, bueno, eso depende del caso. Eh, También habían otras preguntas, como si tengo derecho a abogado defensor. Claramente tú has ratificado que sí, las personas pueden acercarse o contactarse a la defensoría. Y el punto es, y aquí sí me puedes explicar un poco más, ¿en qué momento? ¿En qué momento las personas hacen eso? Esto es sumamente importante. El Código Procesal Penal ocupa la palabra imputado. Todo imputado tiene derecho a, por supuesto, todos los derechos fundamentales y garantías, pero tiene derecho, por el solo hecho de ser imputado, a ser representado por la Defensoría Penal Pública. Ahora, ¿cuándo una persona es imputada? Una persona es imputada desde que se realiza cualquier acto, cualquier acción, comportamiento de un agente o entidad estatal de persecución penal en su contra. Eso implica, por lo tanto, que las personas que han sido detenidas y que probablemente van a ser detenidas, por concepto de esta infracción a las resoluciones administrativas, ya tienen la calidad de imputados. Ah, No es necesario, por tanto, para tener derecho a representación de la Defensoría Penal Pública, el hecho de haber recibido la notificación que lo condena a una multa. ah, Las personas desde la excelente. mera detención ya tienen derecho a representación de nuestra institución y por lo tanto la invitación sin duda es desde ese momento, ojalá tomar contacto, dependiendo en las distintas regiones y localidades donde esto acaezca, tomar contacto con la Defensoría Penal Pública, cosa de poder tener claridad completa de todas las alternativas, de los trámites posteriores, etcétera, sin necesidad incluso de esperar que reciban esta notificación que impone la multa. Ya, eso es muy relevante porque probablemente alguien podría pensar que es necesaria esta notificación. Como dices tú, invitamos a las personas a que se contacten con nosotros. La manera más sencilla, probablemente, si ustedes quieren hacerlo así, lo pueden hacer a través de redes sociales, pueden escribir en Twitter o a través de Facebook o en Instagram y nosotros derivamos eso a alguna defensoría regional, la que sea competente por la causa, y les vamos explicando qué es lo que pueden hacer. Como decía Francisco, uno puede pagar, ¿cierto? Tiene el derecho a hacerlo, puede pagar, hay una rebaja ahí de un 25%, esto es como un parte empadronado, ¿eh? Es como el juzgado de policía local.
Entonces, claro, si tú pagas antes tienes este descuento. También tú puedes reclamar y decir, mira, efectivamente habían condiciones, algo estaba sucediendo en este contexto de que yo no portaba este permiso y yo quiero explicarlo. Hay muchas situaciones que uno puede dar y aquí quiero que, a ver si te puedes detener un poco o lo retomamos más adelante. Eh, bueno, la persona tiene la posibilidad de explicar, para eso puede reclamar. Si reclama, accede a un defensor y se hace un procedimiento donde ya puede llevar a cabo su defensa a través de un tribunal. ¿Qué situación te quería preguntar? ¿Qué sucede con las personas que viven en la calle? ¿Qué has sabido tú? ¿Qué ha pasado a raíz del 318 con ellos? Porque efectivamente, bueno, no tienen dónde ir. ¿Se entiende? ¿Hay criterio? ¿Hay algún contexto en esto? ¿Qué has sabido? Sí, es un tema socialmente bastante sensible. Eh, Nosotros, bueno, tuvimos tiempo atrás información de ciertos casos, de hecho incluso de personas que pasaron audiencia detenidas por supuesta comisión del artículo 318 y que planteaban obviamente que estaban en situación de calle. Tenemos de hecho casos de personas que fueron sobreseídas ahí mismo, digamos. Es bastante de sentido común que una persona que está en situación de calle, digamos, infringe todo el día, porque le es imposible otra alternativa, ¿no es cierto? Ahora, con posterioridad, una resolución del Ministerio Público del señor Abbott, el señor fiscal nacional, plantea justamente y se hace cargo de los casos de personas en situación de calle. Cuestión que, insisto, para mí es una cuestión más bien de sentido común, pero se agradece siempre que a lo menos exista una preocupación explícita por estas situaciones. Entendemos que han sido casos puntuales, pero existieron, digamos, eh, y no necesariamente pocos. Entonces es una situación que efectivamente es preocupante. Ahora, hay que poner un poco en contexto también. Hablamos de miles de personas detenidas. Entonces yo quiero ser justo también en términos de que eh, el legislador estableció o fortaleció más bien este tipo penal y por tanto el Ministerio Público tiene distintas alternativas y ellos optaron más bien por perseguir este tipo de cuestiones, pero en todo caso en términos de gestión es bastante complejo para cualquier institución el poder asimilar en términos de carga de trabajo estos miles y miles de casos que surgen periódicamente, digamos. Sin perjuicio de eso, obviamente el llamado bajo el principio de objetividad es que idealmente haya cierta razonabilidad y racionalidad en la utilización de las herramientas punitivas. Pero en cualquier caso, son obviamente opciones total y completamente legítimas de un órgano independiente, Claro. por el que tenemos el mayor respeto, y por su parte nosotros como institución haremos también todas las alegaciones y emplearemos todas las herramientas con que contamos. Tan legítimo como defenderse. Ese es el punto. Y por lo mismo, básicamente queríamos tener esta conversación, Francisco, porque, claro, a muchas personas le va a llegar esta notificación, como yo les decía, equivalente a un parte empadronado, donde a todos quizás nos gustaría tener la posibilidad de poder expresar lo que sucedió, quizás poder hasta dar a entender nuestra condición socioeconómica, porque, bueno, 300.000 pesos hoy en día no es algo que todo el mundo pueda pagar. Y para ejercer eso existe defensa, existe la Defensoría Penal Pública que está ahí, que está atenta a todo lo que va a suceder. Eh, Se viene, por lo visto, un gran número de casos que las instituciones ya se están preparando para poder enfrentarla y por eso era necesario que las personas se vayan como familiarizando con esto que va a ir sucediendo, esto del procedimiento monitorio y todas las dudas que tengan no las hacen llegar. Vamos a seguir con este ciclo, entiendo que tú también vas a estar aportando con vocería en medio para poder enfrentar este tipo de consultas y que la gente pueda ejercer su derecho. Si aquí no estamos hablando de otra cosa, es solamente eso. Así que te agradezco, Francisco, por tu tiempo. Muchas gracias. No, solamente reiterar, sobre todo para las personas que son detenidas, aunque sean detenidas, no esperen recibir ninguna notificación y por favor acérquense para obtener mayor información. Y aquellos que han sido notificados, y es importante expresarlo, es absolutamente legítimo y es una decisión estrictamente personal el qué hacer. Ujú. Si pagar la multa, si reclamar y un largo etcétera, va a depender de las
particularidades de cada caso y las decisiones que adopten. Lo único importante sí, ojalá, es que esa decisión sea lo más informada posible. Sí. Y por tanto, la invitación es justamente que acudan a la Defensoría Penal Pública, a los distintos mecanismos de contacto para obtener la mayor información. Y con toda la información, obviamente en conciencia, tomar la decisión que prefieran, digo. Acá, como dices tú, hay muchas opciones y todo lo que tenemos que hacer es buscar la salida justa, la salida que nos proporciona la ley. Básicamente, la ley tiene varias opciones que uno puede tomar, están ahí, son justas, son las que tenemos a la mano y es nuestro derecho de ejercerlas. Así que, bueno, muchas gracias Francisco García de la unidad Gracias a ti. del Departamento Nacional de Estudios. Así que muchas gracias Francisco, no te quito más tiempo. Gracias, Alex. Un Bueno, abrazo. chao, chao.